van a destituir al Congreso, o sea, al Senado completo. Los van a correr. Sí, ya no tienen esa salida de decir es que no votamos a favor de ellos, ¿no? Sino que dice que los van a... ¿Qué sucede si la autoridad es omisa y no nos da a conocer la prueba de daño? Automáticamente la Corte va a entregar o va a ordenar que se entregue la información. No, hemos avanzado en la estructura de esta figura para decir, tampoco vamos a permitir que cómodamente la autoridad siga diciendo que es seguridad nacional y ahí nos quedamos. Dará sus razones. La función fundamental de una Suprema Corte es atender las razones, contrastarlas con el texto legal, con el texto constitucional y a partir de ellas producir un resultado. Bajo esa perspectiva, si lo que se nos ha expresado es convincente y efectivamente hay un grado de probabilidad elevado de que lo que ahí se dice suceda, no se ordenará que se entregue esa información. Tenemos muchos parámetros para determinarlo. En el caso de las vacunas, consideramos muchos de nosotros que habría que entregar la información. Otros nos decían, no porque nos comprometimos internacionalmente a no divulgar los precios, costos y maneras de adquisición. La información se va a entregar y se tuvo que entregar. ¿Qué sucedió? Que antes de que decidiéramos, se entregó, se hizo pública y ya no se hizo esto a través de una sentencia. Estos son básicamente los parámetros y cualquiera de quienes estamos aquí frente a este juego de razones tiene un grado elevado de atender por qué sí o por qué no. Todo esto es una cuestión de razonabilidad entre lo dicho y lo que no se dice. Pero podemos estar supeditados única y exclusivamente a las sabias razones de quien nos defienda por qué no entregar. No, la Corte, en determinadas circunstancias, aun cuando lo que le diga no le convenza, si considera finalmente que con entregar esta información sí se correría un riesgo, no depende de la habilidad de la Consejería Jurídica para dar o no a conocer una información. En ese sentido, creo que la Corte cumple con la función de asegurar el Estado mexicano. Edna, déjame plantearte, ¿se escucha? Bueno, ahí estamos. Bueno, gracias, ministra. Edna, déjame plantearte, a ver, Santiago Krill lo llevó, ahora le tocará ¿a quién? A la diputada Ana Lilia, ¿no? Ajá. Voy a contestar porque se me quedó muy grabada la sesión del Pleno, o sea, no se me va a olvidar, yo creo que nunca. No, pues sí. ¿Por qué no? No, pues sí, por esto, por las consecuencias. Lo tengo muy grabado, o sea, el proyecto, el segundo proyecto, bueno, el mío lo rechazaron y se turnó a González Alcántara. Entonces se presentó el nuevo proyecto de acuerdo con el criterio de la mayoría. Y el criterio de la mayoría es que se tenía que hacer las designaciones. Entonces, en ese punto, González Alcántara, es Margarita, que es buenísima con el lenguaje y para otras cosas, ¿cuál fue la palabra que utilizó? Exhorta, conminar. Entonces venía como más elegante el resolutivo. Conminamos al Senado de la República y en ese punto dijo Luis María, no y no. Exigimos, ¿no? Esa fue, exigimos para antes de que termine el periodo, es decir, este diciembre, no es para el año que entra, es este diciembre. Entonces, y yo volteé porque lo tengo mi compañero del lado derecho, es Luis María, y nada más volteé a ver a Luis María, y Luis María dijo, exigimos. Y le dije, ¿va a ser de destitución? Me dijo, sí. Le dije, ¿va a ser destitución? Sí. O sea. Entonces, la destitución, pues se va a exigir la destitución. No, pues a todos los remisos en no hacer el nombramiento, pues así quedó, ¿verdad? Pues van a quedar los suplentes, no van a quedar los suplentes. Pero les vas a hacer un favor porque todos se quieren reelegir. Pues así está la
Es que aquí está el tema, ya lo habíamos aquí abordado en este mismo foro, no estuviste por acá, Loreta, Oye, en su momento, hace- pero a ver, hace un año. hace un año se estaba discutiendo, si no me equivoco, era el arraigo y la prisión preventiva oficiosa y otro asunto también muy importante. Y estábamos muy conscientes, porque lo volvió a insistir. 105 de la Constitución, los vamos a destituir si no cumplen con la sentencia. Yo dije, bueno, vamos a tener un Senado con suplentes. A ver, Margarita, ¿tú cómo ves eso, eh? ¿Y A no ver. sería mejor que nombraran a los comisionados antes de destituir? Que ese es el punto. Pero a ver, es que es un tema, bueno, aquí hay una decisión política que al final no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque no quieren que se nombren a los comisionados, y hay que decirlo con todas sus letras. No quieren que el órgano de transparencia opere como debe y como dice la Constitución. Punto. Margarita. ¿Qué esperar? ¿Qué hace las partes? Porque los asuntos llegan. Esto fue una controversia, ¿no? Oye, ¿qué hago? Estoy quedando inoperante. Bueno, mientras funciona, sigue, se da un plazo. Tiene que venir la parte a decir no está cumpliendo de esta manera y tiene que proyectarse a algo. Ahí yo tendría que ser deferente también y espero me comprenda en ese sentido con el ministro ponente para ver qué es lo que se le va a plantear, cómo se le va a plantear y qué alternativa jurídica y constitucional operativa él puede construir al respecto. Ciertamente está prevista hasta una cuestión de remoción de funcionarios y la Corte lo ha hecho. Correr a todos. Eso es lo que están diciendo. Y mágicamente, fíjense qué cosa tan interesante. Mientras estaban discutiendo sobre vamos a destituir, muy casual la cosa, así casualísima, que agarra y que se les aparece Santiago Krill. Vean esto. Un Congreso destituido porque Loreta dijo que todavía no cree lo que sucedió ahí, porque Luis María dijo sí, destitución del Congreso. Exijo que nombren y si no, destitución del Congreso. ¿Se puede destituir el Congreso completo? ¿Sería buena idea o no? A lo mejor sí, no es cierto. Pues una vez, ¿no? Que no registren. Muy buenas tardes. En primer lugar, saludo a las y el ministro, a Edna también, por supuesto, a Carmen, a Loreta, ya digo a todos, ya no digo más. Saludo a todos y a todas con mucho gusto. Cuando esto sucede, quien debe hacer el nombramiento es el Senado de la República, en primer lugar, no el Congreso. Es la Cámara que constitucionalmente está facultada para hacer las designaciones, es el Senado de la República. Lo puede hacer también la Comisión Permanente, en su caso. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, que también, por cierto, es presidente del Congreso, tiene una facultad que estaba ahí medio escondida en la Constitución, artículo 94, que se llama la facultad de solicitud de atención prioritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe un caso de interés público y de urgencia, el presidente de cualquiera de las cámaras, sea senadores o diputados, puede solicitarle a la Corte de manera fundada y motivada, explicándole por qué es de orden público y por qué es de atención prioritaria. Y lo hice, y si mal no recuerdo, fue aprobado por el Pleno de la Corte, de tal manera que esto pudo avanzar al punto de la resolución para que el Instituto de Transparencia pudiera actuar sin el quórum constitucional. ¿Cuál era mi argumento? Puedo
y seguramente está de debate. Pero quiero decir que ejercí la facultad constitucional que me otorgaba el artículo 94. Y por cierto, fui objeto de una petición de destitución como presidente de la Cámara. Ya se imaginan qué mayoría la pidió. Entonces, ¿cuál es mi argumento? Mi argumento es que el Instituto de Transparencia salvaguarda un derecho constitucional básico, que es el acceso a la información y la protección de datos personales. Y es un derecho humano básico. Y tienes, por otro lado, un requisito de quórum para que el Instituto de Transparencia pueda ejercer sus funciones. Entonces, en una interpretación de ponderación, tienes dos derechos, es decir, dos situaciones. Uno que resguarda el quórum, por una parte, y que es un requisito de carácter formal, y otro que es de carácter sustantivo, que es un derecho humano que tenemos todas y todos los mexicanos, de tener acceso a la información oficial y que se protejan nuestros datos personales. Y es por ello que yo estoy, por supuesto, de acuerdo con la resolución que tomó el Tribunal Máximo del país, la Suprema Corte de Justicia, porque creo que está por encima el valor de defender nuestro derecho humano que el valor formal del quórum. Muchas gracias.